olvidé grabar. Ahí voy a compartir pantalla y empezaremos a ver. Pues, prometo que mi máquina está muy lenta, así que no, todavía no tengo posibilidades de cambiar ni de comprarme un disco duro externo por lo menos para poder guardar ahí. ¿Se puede marcar la asistencia? ¿Cómo? ¿Se puede marcar ya la asistencia? Y pueden ir marcando ya eso para que no se olviden, así ya se quedan directo en la clase tranquilos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Como les decía, hoy iniciamos la unidad número 5, el desarrollo prenatal, y para ello vamos a hablar de este cuadro que ustedes tienen en el libro, ¿sí? Yo saqué de ahí este cuadro. En él están justamente los primeros síntomas y signos del embarazo. Ahí tenemos que Ese empezar. foro que apareció ya es la clase de hoy recién, ¿verdad? César, perdón. Ese foro que apareció es la clase de hoy recién. Sí, todavía no está habilitado, pero a usted ya le salta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Ok. ese es para hoy. Ese se va a habilitar. No hay problemas que por ejemplo, en la enfermedad, Sí, la sífilis. Bueno, la sífilis es una enfermedad que puede transmitirse, por dicho, y estaban infectados. Entonces, información de esa enfermedad es algo genético y se transmite al feto. El VIH también, pero el VIH, por ejemplo, la malformación porque eso son hereditario. Sí, eso es la herencia excesiva y dominante. sí, Nace con esa. bro. Hijo de una madre alcohólica, ese alcoholismo puede ser. Se llama síndrome fetal alcohólico fetal. Ese es una, sí, tiene que ver con los congénitos porque el alcoholismo no es algo de los genes, ¿verdad? O sea, que el alcoholismo no es algo de los genes, es algo que desarrolla el infante, el de los genes. El que pasa con el niño es que se roba, no es nada, en todo caso. Te escucho. Cuando se habla de abuso, a diferencia de las otras drogas, ¿verdad? Cuando la mamá deja de consumir alcohol en el momento en que se embaraza, hay una gran probabilidad de que el niño, entre comillas, no, ¿verdad? El físico, digo, el biológico. Pero hay un riesgo de que los hijos de padres alcohólicos o de padres consumidores de alguna sustancia psicoactiva o droga, ¿verdad? Nazcan o tengan o desarrollen posteriormente en su infancia, en su adolescencia, problemas relacionados con la conducta, problemas psicológicos o problemas de relacionamiento de repente, ¿sí? De ahí es que hay muchas también ya teorías que hablan justamente de la influencia del consumo de sustancias, por ejemplo, en el desarrollo de la hiperactividad en niños o del desarrollo de conductas disociales primero en el niño adolescente que después se vuelven en conductas, se convierten en conductas antisociales, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, también se habla de que los hijos de padres alcohólicos o padres que consumieron algún tipo de sustancia pueden llegar a tener problemas o dificultades para lograr llegar a la media estándar eh, de sus capacidades cognitivas, por ejemplo. O sea, de repente pueden ser un poco más limitados que los niños de su edad dentro del mismo rango, ¿verdad? Entonces, esas cosas no se ven a simple vista. Uno se da cuenta cuando el niño empieza su proceso de socialización y de escolarización. Ahí recién se nota. Ahí recién nos damos cuenta que había sido mi hijo, no aprende tan rápido, mi hijo no tiene dificultades para concentrarse en la clase, ¿verdad? Y de repente, bueno, eso genera algún tipo de conflicto, de problema, y es típico
de los docentes, de los profesores de escuelas, ¿verdad? Entre comillas, diagnosticar al niño como hiperactivo. Tu hijo es muy hiperactivo, señor o señora. ¿Por qué? Porque no se queda, porque está inquieto en todo momento, no le deja tranquilo a sus compañeros, inclusive algunos hacen todo lo que tienen que hacer, copian todo y después ya están de balde y los otros están copiando todo y molestan, así le hinchan, le hacen bromas, se levantan, se paran, se sientan otra vez, están así inquietos, ¿sí? Esos son signos y síntomas también de un trastorno que no es simplemente como para diagnosticar a ojo como hiperactividad. Eso puede ser, acuérdense que la hiperactividad puede tener una base neurológica o no. O sea, puede ser simplemente una hiperactividad producto del ambiente, del ambiente, perdón, del entorno del niño. Y está la que tiene una base neurológica que es un poco ya más severa, en donde existe un daño ya a nivel neurológico acá en el sistema nervioso, que en la mayoría de los casos necesita atención neurológica, o sea, de un neurólogo y posiblemente medicamentos también. ¿Sí? Lo que se suele hacer con estos niños es justamente también darle actividades para que canalicen correctamente ellos su hiperactividad, ¿verdad? O sea, para que hagan algo. Por ejemplo, se suele recomendar artes marciales, ¿verdad? Eh, se suele recomendar algún tipo de actividad deportiva que genere mucho movimiento, ¿sí? Taekwondo, eh, de repente natación también, porque la natación ayuda en muchos otros aspectos más, ¿verdad? O algún tipo de actividad en donde él pueda descargar toda su energía, ¿sí? Y eso le ayuda a estabilizarse un poco. Eso es cuando la hiperactividad no es muy severa. Ahora, cuando tiene, como les dije, esa base neurológica ya acentuada y el niño, bueno, no simplemente con hacerle hacer actividades ya está, no. Entonces ahí hay que justamente recurrir al neurólogo. Bueno, primero siempre al psicólogo. El psicólogo es quien va a pedir la interconsulta si lo considera con el psiquiatra o con el neurólogo de ser necesario y en forma paralela se lleva la psicoterapia también, ¿sí? Pero producto de qué de repente puede ser esto. No es determinante, pero puede ser justamente por problemas relacionados con la mamá o con el papá durante el embarazo. ¿Sí? Bueno, no sé si Profe, se aclaró un poquitito esa pregunta, Manu. Sí, ya te doy, Eli, la palabra. Sí, profe. No. Sí, Eli, ¿te gracias. escuchamos? ¿y la mujer que está embarazada y tenga cirrosis? Cirrosis hepática. ¿Qué Sí, ¿cómo pasó? le afectaría eso al bebé? Y la cirrosis, bueno, la cirrosis en realidad es una enfermedad clínica, o sea, es algo relacionado también con el consumo de alguna sustancia o por algún tipo de daño que sufrió el hígado en algún momento de la vida, ¿verdad? O sea, no es una enfermedad tampoco que se hereda, ¿verdad? No es una enfermedad adquirida también, ¿verdad? Em, por ende, el niño, la verdad que esa parte no les quiero mentir porque eso es algo muy médico, ¿verdad? Pero por ser una enfermedad adquirida a causa de algo, ¿verdad? No sé, mala alimentación o consumo de alcohol en exceso por mucho tiempo sin tratamiento, sin cuidado, es justamente es algo, puede ser algo, no congénito tampoco, pero posiblemente no se herede, a eso es lo que voy, ¿sí? Va a ser un problema de la madre y el No niño a lo se le mejor no va a transmite al hijo. desarrollar ese problema, ¿sí? ¿Cómo? Perdón, César. Que no se le transmite al hijo. Posiblemente no. Como les digo, no estoy al 100% seguro de eso porque es algo muy médico, pero según lo que mi lógica me dice que no se debería transmitir porque es algo adquirido, ¿sí? Profe, Alguna y tam- enfermedad producto de un consumo de sustancias, de alcohol sobre todo, ¿verdad? O de mala alimentación o alguna alteración quizás a nivel eh, no hormonal, a nivel eh, ¿cómo es que se llaman se me fueron los nombres, ¿verdad? De las sustancias químicas que están, pero posiblemente no se hereda. O sea, no es que yo tengo cirrosis y mi hijo va a tener también cirrosis.
Ahora, otras enfermedades como la diabetes de tipo 1, principalmente. La diabetes de tipo 1, por ejemplo, sí hay una enorme carga genética que el niño o el bebé puede heredar de la madre o del padre si uno de ellos tiene, incluso de los abuelos. Miopía y eso. También, la miopía también, porque la miopía también está relacionado con una alteración a nivel o sea, el momento en que se produce la alteración es durante el, la combinación genética, ¿verdad? La Profe, miopía, ya te doy la palabra, la miopía, la diabetes de tipo 1, la de tipo 2, no. La de tipo 2 es la que se adquiere también por alguna enfermedad, o por, no sé, de repente algún tipo de malos estilos de vida, sedentarismo y miles de otras cosas, ¿verdad? La hipertensión también se puede heredar, ¿sí? La hipertensión. A ver, otra enfermedad de repente, el em, cáncer de mama. los problemas del corazón, los problemas cardíacos también se pueden heredar, los problemas renales también. El cáncer también tiene una importante carga genética que se puede transmitir. Yo conozco una familia, les voy a contar así una infidencia, ¿verdad? Pero, Yo profe, antes que conozco, continúe, sí, decime si cuando te referí a heredar, o sea, una cosa es ser genéticamente propenso y otro es, digamos, que herede, luego, o se le transmite la enfermedad. claro, podría, por eso decimos podría. Cuando decimos congénito nos referimos incluso al hecho de que puede que. Congénito es, por ejemplo, vamos a suponer la diabetes, ¿verdad? La diabetes no es algo que si vas a heredar lo vas a adquirir solamente porque tu papá tiene en ese momento ahí. No, que es algo que ya viene en tu información genética. Eso es genético, ahora hereditario, ¿verdad? La predisposición Sí, y, sí, sí. y el posible desarrollo de la enfermedad posteriormente, ¿verdad? Y lo congénito tiene que ver, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que mi pareja y yo decidimos tener un bebé y no sabíamos que habíamos adquirido en algún momento sífilis, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos relaciones, fecundamos, la mujer se embaraza y sin saber justamente que tiene sífilis. Se detecta quizás en el momento en que se le piden todos los estudios a la persona, pero ya estando fecundado, o sea, ya estando en formación el feto. ¿Se entiende? O sea, la sífilis Claro, no es por algo eso, que o yo sea, traigo, mi pregunta es, entonces la diabetes no es congénita. no, la diabetes A tiene eso nomás una quería ir. gran carga genética, ¿sí? La Ya. diabetes de tipo 1, que es la que se puede Ujú. heredar. Y la diabetes de tipo 2 es la que podría ser de repente, no congénita tampoco, puedes adquirir quizás más adelante por una mala alimentación o por una enfermedad que tuviste. Por ejemplo, las personas que padecieron de pancreatitis aguda o crónica de repente, desarrollan o pueden desarrollar una diabetes de tipo 2, por ejemplo, que no fue ni su mamá, ni su papá, ni sus abuelos, nadie en su familia es diabético, pero él tuvo una enfermedad y adquirió justamente, o sea, quedó con secuelas como diabetes de tipo 2. ¿Se entiende? Esa es la diferencia Sí, sí. entre lo que es justamente algo congénito y algo heredado, ¿sí? Bueno, y les iba a contar así una pequeña anécdota personal, no mía, de unos amigos, una familia entera de amigos, ¿verdad? Que son mis amigos, ¿verdad? Con respecto a lo que hizo él y con lo que preguntó sobre el cáncer. Hace 2 meses aproximadamente falleció primero la mamá del, de mi amiga, ¿verdad? De mis amigas, porque son varias mujeres, son como 8 mujeres, imagínense. La mamá murió de cáncer, una señora de 62 años aproximadamente, cáncer de mama. Una de las hijas, la mayor, también tiene, una tía de ellos también, y una prima también tiene. Todas de la línea de la madre. Imagínense. Y por ende, las otras hijas, que una de las más chicas, las menores, es mi amiga, así, una amiga de infancia, ¿verdad? Siempre me habla y me dice que, bueno,
que ella tiene miedo porque existe una gran predisposición porque su hermana ya tiene, su prima también, su tía también, y bueno, y su tío inclusive, un hombre también, tuvo el cáncer de, no recuerdo si era de próstata o de testículo, ¿verdad? Que falleció también. Imagínense la cantidad de personas dentro de una misma línea familiar, ¿sí? O sea, personas así que son hermanos y tíos de madre así, ¿verdad? Entonces, es todo así una tendencia a la predisposición. Por eso es que se suele decir que cuando en tu familia hay tal cosa, vos tenés que cuidarte también. Capaz no desarrollas la enfermedad, pero hay una posibilidad grande de que también la desarrolles. ¿Se Profe, entiende? Sí, Manu. en un caso similar, en un caso de estos también puede ser que la familia en algún momento estuvo expuesta a agentes cancerígenos externos. Eh, Se suele decir, ¿verdad? Que, por ejemplo, las personas que están expuestas a agroquímicos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, a los O, químicos, a las radiaciones, de repente, podría ser. Ese también es un factor, pero mm, ahí no hablaríamos de algo genético, ¿verdad? Ahí sí, hablaríamos de algo quizás producto del ambiente, ¿verdad? Tampoco es congénito, es algo, claro. bueno, congénito sería si la mamá, por ejemplo, durante el embarazo se expone a la radiación o a los químicos o a los agroquímicos, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo eso, ¿verdad? Y ahí el bebé después desarrolla, ahí se puede decir que es congénito, ¿sí? Pero si no hubo exposición, si no hubo un factor aparente de exposición para desarrollar eso, ahí hablamos de una posible carga genética que a lo mejor viene de la abuela, de la bisabuela, hasta la tercera generación dicen que se puede transmitir la herencia, ¿verdad? Genética en Ok. esas cosas, ¿sí? Profe, Sí, Eli. ¿y la leucemia? La leucemia también. La leucemia es un tipo de cáncer. Ese también entra dentro del mismo esquema del cáncer, ¿sí? La leucemia es un tipo de cáncer en la sangre, ¿sí? La leucemia generalmente se busca, esperen que nos quedan 10 minutos. Voy a cerrar este ya. La leucemia suele tener de repente una posible solución con un trasplante de médula, por ejemplo, ¿vale? Que se suele, acá en Paraguay la verdad es que no sé, no sé si se hace o se hizo en algún momento, no estoy seguro de eso, pero esa es una posible cura, entre comillas, para la leucemia a nivel científico. Pero con los otros tipos de cáncer sabemos que hay aquellos que avanzan rápidamente y hacen eh, como una sepsis, ¿verdad? Y o agarra todo, ¿cómo se le dice? Metástasis, creo algo así le dicen, ¿verdad? Metástasis. Metástasis, cuando agarra ya todo, cuando agarra ya células que no se pueden operar, por ejemplo. Entonces ahí ya es difícil. Y hay algunos que desarrollan la enfermedad lentamente. Y eso sí de repente se pueden controlar cuando empiezan. Si todo cuando empezás, cuando se detecta a tiempo, casi todo es prevenible, o sea que evitar que avance por lo menos, ¿no? Y el tema nomás es con el cáncer que muchas veces uno no tiene síntomas, no manifiesta síntomas, sino hasta ya cuando la enfermedad está un poco avanzada, ¿sí? Dice Pasa, el páncreas mortal, es por eso. el cáncer de páncreas es el índice de mortalidad Da síntomas cuando ya no hay nada que hacer. sí, cuando ya está ahí tú apenas en lo último, ¿sí? Y por eso es que a las mujeres se les pide y se les enseña justamente el poder hacerse la autoinspección, ¿verdad? Y autoinspeccionarse sus senos, sus mamas. Y al hombre, bueno, a nosotros no se nos enseña a inspeccionar nuestra próstata, ¿verdad? Pero se nos pide que recurramos por lo menos una vez al año a hacernos un estudio de eso también, porque tampoco vamos a sentir muchos síntomas. A lo mejor vamos a tener dificultades para orinar, eh,
Cuando orinas de repente tú no sale con, disculpen que le hables con estos términos, así en estos términos tan vulgares, ¿verdad? Pero es para que entiendan nomás. Cuando orinas a lo mejor el chorro no sale con la presión suficiente, sino que sale así medio, que tenés que forzarte para si no tiene presión. Esos suelen ser síntomas relacionados con el cáncer de próstata, o con la próstata, famosa próstata que le dicen nomás, que puede ser cáncer o puede ser otra cosa también en la próstata, ¿sí? Por eso es importante que conozcamos nuestro cuerpo, cada uno de nosotros, ¿sí? Les estoy hablando como les hablo a mis pacientes. Es importante que nos hagamos siempre estudios por lo menos 2 veces al año, uno por lo menos si no es posible hacerlo 2 veces, y hacernos conocer nuestro cuerpo para ver si hay diferencias en lo que ya conocemos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hablar un Sí, poquitito de este cuadro, así a grandes rasgos, nomás porque es muy teórico esto. De repente prefiero hablar, que hablemos así como estamos hablando, y esto ustedes después lo leen en su material, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas y los primeros signos o síntomas del embarazo? Bueno, lo que muchas veces ya sabemos también porque ya dimos en el colegio inclusive, ¿verdad? Mamas o pezones adoloridos o hinchados, ¿verdad? La mujer siente eso. Cansancio, necesidad de dormir siestas, porque existe ya una fatiga asociada con eso, porque es un cambio en el metabolismo del cuerpo, ¿sí? Alguna hemorragia o cólicos también pueden darse. No solamente signos de embarazo son estos. Esto pueden ser signos de embarazo, pero también pueden ser síntomas de otra patología, ¿sí? Por eso es importante corroborar qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, en el cuerpo de la mujer en este caso. Náuseas con o sin vómito, ¿sí? Arcadas, por ejemplo. Las famosas arcadas, sin vomitar, pero tenés arcadas. Tenés malestar y arcadas que dan. Micción frecuente, ir al baño frecuentemente, orinar mucho, por ejemplo. ¿Sí? Frecuentes jaquecas leves, ¿verdad? Dolores de cabeza que no me dejan, pero no son muy intensos, pero son persistentes, están ahí permanentemente. ¿Sí? Estreñimiento, dificultad para ir de cuerpo, ¿verdad? Variaciones de ánimo, por eso es que se dice muchas veces por las embarazadas o a las personas que de repente cambian así su humor, se les suele decir, ¿estás embarazada o qué? Le dicen así, ¿verdad? Porque son inestables. Es parte de los cambios que se generan, que el embarazo genera en esas personas, ¿sí? La inestabilidad emocional como patología no tiene que ver con esto. Esto es producto del embarazo. Cuando yo ya confirmo el embarazo, si yo tengo inestabilidad emocional, es a causa del embarazo posiblemente. Ahora, si ya traía yo esa inestabilidad emocional y durante el embarazo se potencia, bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Desvanecimiento, mareos, que también son síntomas muy comunes en el embarazo, y aumento de la temperatura basal, o sea, aumento de la temperatura corporal en sí también, porque a veces las personas cuando están embarazadas se sofocan, ¿sí? No sé quién tiene acá hijos ya de ustedes tres, ¿verdad? Y cuando su señora está embarazada, se habrán, o cuando ella, vos, no sé si él y vos ya tuviste o no hijos, ¿verdad? Pero cuando la mujer está embarazada, es diferente a lo que habitualmente es estando así normalmente, vamos a decir. ¿Sí? Se ven todos estos cambios que la persona, la mujer va desarrollando, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente porque dentro de su organismo se está gestando una nueva vida que produce cambios hormonales, fisiológicos, inclusive también cambios psicológicos y emocionales, como ya dijimos, ¿sí? Bueno, el desarrollo prenatal, cuando hablamos de desarrollo prenatal, hablamos de todo ese proceso que se da antes del momento del nacimiento, o sea que antes, perdón, de que el niño nazca o salga al exterior del útero de la madre, o sea, del vientre de la madre, como se suele decir comúnmente, ¿verdad?
El desarrollo prenatal tiene lugar en 3 etapas, o sea, se da en 3 etapas bien diferenciadas, que son la etapa germinal, la etapa embrionaria y la etapa fetal. Esto vamos a ver hacia grandes rasgos algunas características de estas etapas para entender en qué consiste cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, y en resumen de esto, que nos presenta ya nuestro material como un tipo para entender lo que viene posteriormente, nos dice que estas etapas serían: el primero es la etapa de gestación, que tiene que ver con la etapa germinal. O sea, la etapa germinal es la etapa de gestación. Cuando se está, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, cuando se está produciendo la fecundación, cuando se gesta el nuevo ser. Después eso pasa a una etapa llamada embrionaria, donde el cigoto se denomina la célula que se conforma de la unión, ¿verdad? Que es unicelular, es una sola célula tiene, ese se convierte en embrión. Más o menos acá sería, en este, ven acá el dibujito que le estoy marcando. Bueno, más o menos ahí sería, ¿verdad? Se Sí se está ve, ¿no? formando el embrión, está teniendo forma. Y después, posteriormente, ya se convierte en feto, así, más o menos así ya. Ya está con forma de bebé, ya tiene de repente, se están desarrollando los órganos, se están desarrollando las facciones de un bebé, de un niño, ¿verdad? Antes y después del nacimiento, el desarrollo eh, procede según 2 principios fundamentales. O sea, 2 principios, o sea, 2 procesos se dan durante en la etapa prenatal. El crecimiento, obviamente el crecimiento, y después el desarrollo motriz también, que tiene que ver justamente con los movimientos que el niño ya realiza estando en el vientre de la madre. Vamos a hablar de vientre como se habla así comúnmente, ¿sí? De ahí justamente la importancia, esto atiendan bien. Si se cierra, se está por cerrar nuestra sesión. Vamos a volver a entrar por el mismo enlace, ¿sí? De Sí. aquí justamente es la importancia de que el niño reciba, estando ya en el vientre de la madre, la estimulación externa.